Vamos a continuar nuestro curso revisando cavidad nasal y laringe. La nariz es la parte inicial del tracto respiratorio y se divide en dos porciones para su estudio, la nariz propiamente dicha y la cavidad nasal. La nariz propiamente dicha es la porción visible y tiene diferentes partes, una raíz, un dorso, un vértice, alas nasales y narinas, que son las aperturas. La nariz tiene un esqueleto que se divide en dos tipos, el óseo y cartilaginoso. El esqueleto óseo está compuesto por los huesos nasales, los procesos frontales, la porción nasal del hueso frontal y la espina nasal, mientras que en el esqueleto cartilaginoso está compuesto por cartílagos principales, dos laterales, dos alares, un cartílago accesorio y un cartílago alar menor. El cartílago lateral tiene un pilar lateral y un pilar medial, que se va a ver en una vista inferior. El tabique nasal también tiene una porción cartilaginosa y una ósea formada por la lámina perpendicular del etmoide que veremos más adelante. La cavidad nasal se ubica sobre el hueso que forma el techo de la boca y se extiende hacia abajo y por detrás hasta que se une con la garganta. Se divide en dos secciones que se llaman fosas nasales. Su límite anterior es la abertura anterior y su límite posterior son las coanas. La pared lateral está formada por el hueso maxilar, el hueso lagrimal, el hueso etmoides, la porción vertical del hueso palatino y la concha o cornete nasal inferior, que es un hueso independiente. La pared inferior está formada por el proceso palatino del maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino. La pared superior está formada por los huesos nasales, la espina del hueso nasal, la lámina cribosa del etmoides y la cara anterior e inferior del cuerpo del esfenoides. La pared medial, también conocida como tabique nasal, está formada por el vómer, la lámina perpendicular del etmoides y el cartílago del tabique. Estas paredes están recubiertas por mucosa. Los cornetes nasales delimitan meatos, el meato nasal superior que va a llevar a las celdillas etmoidales, el meato nasal medio que también lleva a las celdillas etmoidales, al seno frontal y al seno maxilar, y el meato nasal inferior que lleva al conducto nasolagrimal. Debemos recordar que los senos paranasales son dos frontales, unas celdillas etmoidales, senos esfenoidales y senos maxilares. La cavidad nasal está irrigada por la arteria etmoidal anterior y posterior, que son ramas de la arteria oftálmica, la arteria esfenopalatina, rama terminal de la arteria maxilar, y la arteria palatina mayor, y una rama septal de la arteria labial superior. Estas arterias van a formar el plexo de Kieselbach, que se encuentra en el área de Kieselbach o triángulo de Kieselbach. Es una región en la parte anteroinferior del tabique nasal donde 5 arterias se anastomosan formando un plexo vascular. En este se van a originar frecuentemente los sangrados nasales debido a que es una región del tabique anterior en la que convergen estas ramas de la carótida interna y la carótida externa. La fina mucosa de esta zona y su localización anterior la exponen al aire seco y a los traumatismos, debilitándola y facilitando el sangrado. El drenaje venoso lo realiza el plexo venoso submucoso, que drena las venas oftálmicas. Una vena importante en la nariz es la vena angular y la vena nasal lateral. Esta zona es de importancia clínica y se le conoce como triángulo peligroso de la cara, porque se comunica con el seno cavernoso y cualquier afección podría llegar al sistema nervioso central. La inervación de la nariz se divide en dos porciones, la porción posterior inferior que está inervada por 5,2 y la porción anterosuperior que está inervada por 5,1. En el techo se pueden observar también los ramos del nervio olfatorio. La laringe es un órgano tubular. La pared de la laringe está compuesta por 9 piezas de cartílagos. 3 son impares, el cartílago tiroides, la epiglotis y el cartílago cricoides, y 3 pares, los cartílagos aritenoides, cuneiformes y corniculados. Además comunica la faringe con la tráquea y se halla adelante de ella. La laringe se proyecta hacia las vértebras C3 a C6. Eso siempre lo preguntan en los exámenes. En la vista anterior podemos observar el hueso hyoides con sus astas mayores y menores, la membrana tiroidea, el ligamento tiroideo medio, el ligamento tiroideo lateral, el nervio y la arteria laríngea superior, el cartílago tiroides, el ligamento cricotiroideo medio, la membrana cricotiroidea, el músculo cricotiroideo, el cartílago cricoides y la tráquea. En la vista posterior de la laringe podemos observar la epiglotis, que tiene forma de hoja o de corazón y se encuentra posterior a la raíz de la lengua, la membrana tiroidea, el cartílago tiroides, los cartílagos cuneiformes,
los cartílagos corniculados y los cartílagos aritenoides, que se articulan con el borde superior de la lámina del cricoides y tienen 3 procesos: un vértice que se articula con los cartílagos corniculados, y un proceso vocal para el ligamento vocal, y un proceso muscular para inserciones musculares. Los músculos de la laringe son el músculo cricoaritenoideo lateral, el músculo aritenoideo transverso, el músculo cricoaritenoideo posterior y oblicuo. En una vista superior podemos observar el músculo cricoaritenoideo posterior. Haciendo un corte coronal a la laringe podemos observar el vestíbulo de la laringe y 2 pliegues, los superiores conocidos como cuerdas vocales falsas, las cuales sirven como protección a los segundos pliegues conocidos como cuerdas vocales verdaderas, las cuales participan en la producción de voz. Entre ambas cuerdas vocales podemos observar el ventrículo laríngeo y el espacio subglótico o infraglótico que se continúa con la tráquea. Todos los músculos están inervados por ramos del nervio vago, excepto por el músculo cricotiroideo, que está inervado por el nervio laríngeo superior. La irrigación de la laringe está dada por la arteria cricotiroidea, rama de la arteria tiroidea superior, y la arteria laríngea inferior, rama de la arteria tiroidea inferior. El drenaje venoso está dado por la vena laríngea superior, que drena la vena tiroidea superior, que a su vez drena la vena yugular interna. Y así concluimos una clase más. Recuerda que cada clase trae 5 preguntas y al final de cada módulo podrás practicar con un examen tipo departamental. Nos vemos en la siguiente clase.